Mami, Cuando los ingenieros entraron por última vez a aquella guardería, no buscaban fantasmas, buscaban comprobar que el edificio seguía siendo seguro. El abandono solo había dejado polvo, humedad y paredes vacías. Pero una de las cámaras registró algo, algo que jamás apareció en el informe final. En el antiguo salón de lactantes había una sola cuna, vacía, cubierta por años de polvo. Nadie había cruzado esa puerta desde hacía décadas, y aún así, la cuna comenzó a mecerse, muy despacio, como si alguien intentara dormir a un niño que nadie podía ver. Los vecinos de la colonia San Rafael aseguran que, cuando cae la madrugada, todavía puede escucharse una vieja caja musical, proveniente del interior del edificio, pero todos coinciden en algo: la melodía nunca termina. Sean bienvenidos una vez más a Pabellón Oscuro, el rincón donde la historia y el terror se despojan de sus disfraces. Hay edificios construidos para proteger la vida: hospitales, escuelas, guarderías, lugares donde las paredes deberían guardar únicamente recuerdos felices, las primeras palabras, los primeros pasos, las primeras risas. Pero cuando una tragedia rompe el equilibrio, el lugar cambia para siempre, porque el concreto no olvida y los juguetes tampoco. En 1993, en el corazón de la colonia San Rafael, en la Ciudad de México, una guardería privada cerró sus puertas de un día para otro. No hubo despedidas, no hubo mudanzas, no hubo explicaciones, solo un edificio sellado, con cunas, peluches, pizarrones y juguetes que permanecieron exactamente donde los niños los dejaron por última vez. La versión oficial habló de problemas administrativos. Los vecinos jamás creyeron esa historia. Ellos aseguraban que todo comenzó después de la muerte de un pequeño, y que desde aquella tarde algo decidió quedarse viviendo entre esas paredes. Esta noche vamos a recorrer uno de los edificios más olvidados de la Ciudad de México, un lugar donde las risas infantiles se convirtieron en susurros, y donde algunas cunas, según quienes se han atrevido a entrar, todavía se mecen solas. Así que asegura bien las puertas de tu habitación, apaga las luces y acompáñame a abrir el expediente número 8. Durante años, la pequeña guardería de la colonia San Rafael fue exactamente lo que cualquiera esperaría encontrar en un barrio tranquilo de la Ciudad de México. Cada mañana, las puertas se abrían poco antes de las 7. Los padres dejaban a sus hijos apresurados para llegar al trabajo. Las maestras acomodaban juguetes, preparaban el desayuno y llenaban los salones con canciones infantiles. Era un lugar lleno de vida, de risas, de dibujos pegados en las paredes y del ruido constante de pequeños pasos corriendo por los pasillos. Nada parecía diferente hasta aquella mañana. La versión oficial nunca fue completamente clara. Algunos hablaron de un accidente, otros de una enfermedad repentina, pero todos los testimonios coinciden en una misma tragedia. Un pequeño perdió la vida dentro de la guardería, y desde ese día el ambiente cambió por completo. No ocurrió de inmediato. Al principio eran detalles tan pequeños que cualquiera podía atribuirlos al cansancio. Las maestras aseguraban escuchar juguetes activándose, solos, cuando todos los niños ya se habían marchado. Los móviles que colgaban sobre las cunas giraban lentamente, aunque no hubiera una sola corriente de aire. Más de una empleada afirmó haber encontrado bloques de madera acomodados formando círculos perfectos, en medio del salón principal, y todas juraban no haber sido ellas. Las primeras en notarlo fueron precisamente las personas que mejor conocían el edificio: las cuidadoras.
comenzaron a evitar ciertos pasillos, no por órdenes de la administración, sino porque decían sentir que alguien las observaba desde el fondo del corredor. Algunas aseguraban escuchar pequeñas pisadas, corriendo detrás de ellas, pero cuando volteaban, el pasillo estaba completamente vacío. Con el paso de las semanas, los padres comenzaron a notar cambios extraños en sus propios hijos. Niños que antes estaban felices, de pronto lloraban desconsoladamente al acercarse a la puerta. Otros señalaban siempre hacia el segundo piso, como si vieran a alguien saludándolos desde una ventana. Había pequeños que insistían en hablar con un niño nuevo, uno que ningún adulto lograba ver. Cuando les preguntaban cómo se llamaba, todos respondían exactamente lo mismo. Dice que sigue esperando a su mamá. La administración intentó mantener todo en secreto. Las pérdidas económicas comenzaron a sentirse. Cada semana había menos niños inscritos y cada vez era más difícil convencer al personal de seguir trabajando ahí. Finalmente, la guardería cerró sus puertas, sin despedidas, sin explicaciones públicas, solo un edificio vacío, que comenzó a deteriorarse lentamente mientras el resto de la ciudad aprendía a olvidarlo. Pero hubo personas que jamás pudieron hacerlo, porque estaban convencidas de que cuando el último trabajador apagó las luces, no dejó el edificio completamente solo. Las grandes tragedias casi nunca aparecen de repente. Generalmente, comienzan mucho antes. Empiezan con pequeños errores, con decisiones equivocadas, con reparaciones que siempre pueden esperar un día más, con reportes que nadie considera urgentes. Y en aquella guardería, esas pequeñas negligencias llevaban meses acumulándose. Las maestras habían reportado varias veces que uno de los juegos del patio presentaba un movimiento extraño. La estructura metálica se balanceaba más de lo normal. Una de las soldaduras comenzaba a abrirse. El piso de concreto debajo del juego carecía del material amortiguante que ya era recomendado para ese tipo de instalaciones. La respuesta de la administración siempre fue la misma. Lo revisaremos la próxima semana. Pero esa semana nunca llegó. Era una tarde tranquila de 1993. El reloj del comedor marcaba un poco después de las 4. Mientras algunos pequeños dormían la siesta, otros aprovechaban los últimos minutos de juego antes de que sus padres llegaran por ellos. Las cuidadoras conversaban entre sí. Los columpios iban y venían. Las risas llenaban el patio. Todo parecía absolutamente normal, hasta que se escuchó un crujido. Nadie le dio importancia. Pensaron que era uno de los columpios. Después vino un segundo crujido, mucho más fuerte, y entonces el metal cedió. La estructura completa del juego infantil se desplomó. Los niños comenzaron a correr. Las maestras gritaron desesperadas. Algunas intentaban levantar el pesado armazón de hierro. Otras alejaban a los demás pequeños para que no vieran lo ocurrido. En cuestión de segundos, la alegría del patio desapareció. Solo quedaron llantos, órdenes, desesperación y un silencio que nadie volvería a olvidar. No había un médico dentro de la estancia. El botiquín apenas contenía el material básico. La ambulancia tardó demasiado en llegar. El tráfico de la Ciudad de México hizo el resto. Cuando finalmente los paramédicos cruzaron la puerta, ya era demasiado tarde. Aquella tarde, un niño perdió la vida. La noticia nunca ocupó las portadas. No hubo grandes titulares. No hubo investigaciones televisivas. Solo una familia destruida y un grupo de trabajadores que durante años cargarían con la culpa de haber presenciado algo que pudo evitarse. Las autoridades iniciaron una inspección. Los primeros dictámenes fueron contundentes. Había omisiones, reportes de mantenimiento sin atender, deficiencias en las medidas de seguridad y personal insuficiente para responder a una emergencia de esa magnitud. Todo apuntaba a una cadena de negligencias.
Pero esa misma noche, algo cambió. Antes de que concluyeran las investigaciones, los propietarios comenzaron a retirar documentos. Desaparecieron bitácoras, registros internos, solicitudes de reparación y varios expedientes administrativos. Cuando los inspectores regresaron, parte de la evidencia ya no estaba. A la mañana siguiente, los padres llegaron como todos los días. Muchos llevaban a sus hijos de la mano. Otros cargaban mochilas con loncheras recién preparadas. Pero al doblar la esquina, todos encontraron la misma imagen. Las puertas estaban cerradas con gruesas cadenas. Un enorme sello de clausura cubría la entrada principal, y una hoja blanca pegada al portón decía únicamente: suspensión definitiva de actividades por causas administrativas. Nada más. Ni una palabra sobre el accidente, ni una explicación, ni una disculpa. Solo silencio. Los juguetes permanecieron dentro. Las mochilas, los dibujos hechos con crayola, los vasos de plástico, las pequeñas cobijas de las cunas. Todo quedó exactamente donde había sido dejado aquella tarde, como si el tiempo se hubiera detenido para siempre. Durante varios días, los vecinos llevaron flores al exterior del inmueble. Algunos encendían veladoras. Otros simplemente permanecían unos minutos en silencio. Nadie imaginaba que aquellas serían las últimas muestras de paz que tendría ese edificio. Porque apenas una semana después comenzaron a escucharse cosas. Al principio eran pequeños ruidos. Un columpio rechinando. Una pelota rodando por el pasillo. El sonido de una caja musical. Pero cada noche los ruidos se acercaban un poco más, hasta que un hombre decidió hablar. No era policía, no era periodista, no era investigador paranormal. Era simplemente el velador del edificio de enfrente. Y durante años juró haber visto algo que jamás pudo olvidar. Durante casi 20 años, don Ernesto trabajó como velador del edificio ubicado frente a la antigua guardería. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras, acostumbrado a las noches largas. Decía que después de medianoche, la colonia San Rafael cambiaba por completo. Los automóviles desaparecían, los perros dejaban de ladrar, y el silencio se volvía tan profundo que era posible escuchar el zumbido de los antiguos transformadores eléctricos. Nunca creyó en fantasmas, ni en maldiciones, ni en historias paranormales, hasta que comenzaron las madrugadas de la guardería. Al principio eran ruidos aislados, un chirrido de un columpio, una puerta golpeando lentamente, el sonido de pequeñas ruedas girando sobre el piso. Pensó que eran vagabundos o gatos, hasta que una noche decidió mirar. Desde la caseta de vigilancia, la ventana del segundo piso quedaba perfectamente alineada con sus ojos. Encendió su linterna y apuntó directamente hacia el edificio. Lo primero que vio fue una cortina moviéndose. Después, una pequeña silueta. No corría, no jugaba, simplemente estaba de pie, mirando hacia la calle, como si esperara a alguien. Don Ernesto levantó los binoculares que utilizaba para vigilar el estacionamiento. Cuando volvió a enfocar, la ventana estaba completamente vacía. Pensó que el cansancio le estaba jugando una mala pasada, pero al bajar los binoculares, la figura había vuelto, exactamente en el mismo lugar, inmóvil, sin apartar la vista de la calle. Aquella noche no volvió a mirar la ventana. Los días siguientes intentó convencerse de que todo había sido una ilusión, hasta que comenzaron los sonidos, siempre a la misma hora, 3:12 de la madrugada, nunca antes, nunca después. Primero una pelota, pomp, pomp, pomp. Después el rechinar de una cuna, muy lento, como si alguien estuviera intentando dormir a un bebé. Y finalmente, una caja musical, siempre la misma melodía, siempre incompleta, porque antes de llegar al final, dejaba de sonar, como si alguien la detuviera con la mano. Don Ernesto guardó silencio. Sabía que nadie le creería,
Pero en el verano de 1997 ocurrió algo que lo obligó a hablar. 4 jóvenes, aficionados a la exploración urbana, llegaron hasta la guardería. Llevaban cámaras de video, linternas y la intención de grabar en el interior del edificio abandonado. Don Ernesto intentó detenerlos. Les dijo que no entraran. Ese lugar no estaba vacío. Los muchachos rieron. Pensaron que el viejo quería asustarlos. Saltaron la barda y desaparecieron entre la oscuridad. Los primeros minutos todo parecía normal. El sonido de sus pasos resonaba entre los pasillos. Se burlaban, hacían bromas. Uno de ellos incluso tomó un viejo oso de peluche cubierto de polvo y comenzó a moverle la cabeza mientras reía frente a la cámara. Entonces, la linterna empezó a parpadear. 1, 2, 3 veces. Después se apagó. No fue la única. Las 4 linternas dejaron de funcionar exactamente al mismo tiempo. Y con la oscuridad llegó el frío. Un frío imposible para una noche de verano. Los muchachos comenzaron a respirar con dificultad. El aire se volvía cada vez más denso, como si el edificio entero estuviera respirando con ellos. Uno de ellos logró encender nuevamente la cámara. La imagen apareció llena de interferencias, rayas, estática, saltos de señal, y entonces la cámara captó el pasillo principal, vacío, durante apenas un segundo, porque inmediatamente después, al fondo del corredor, apareció una pequeña figura, descalza, vestida con una pijama clara. No caminaba, no corría, simplemente los observaba. Nadie dijo una sola palabra, hasta que se escuchó una voz, muy cerca del micrófono, tan cerca que parecía hablarle directamente a quien sostenía la cámara. ¿Ya viene mi mamá? Los 4 jóvenes salieron corriendo. Uno de ellos dejó caer la videocámara. Otro perdió una mochila. Jamás regresaron por ella. Al día siguiente, don Ernesto encontró la cámara, justo frente al portón principal. La cinta seguía adentro. Nunca quiso verla. Simplemente la guardó. Y años después, cuando por fin decidió entregarla, descubrieron que los últimos 30 segundos de grabación habían desaparecido. No estaban dañados, no estaban borrosos, simplemente nunca existieron. Pero lo que nadie imaginaba era que el edificio todavía guardaba una última evidencia, una que no provenía de vecinos, ni de exploradores urbanos, ni de leyendas, sino de un equipo de ingenieros que jamás creyó en fantasmas, hasta que una cámara térmica les mostró algo que no debía existir. En 1999, 6 años después del accidente, una compañía aseguradora adquirió el antiguo inmueble con la intención de demolerlo. Antes de autorizar los trabajos, era necesario realizar un peritaje estructural, un procedimiento completamente rutinario. Los ingenieros debían revisar grietas, humedad, columnas y descartar la presencia de personas viviendo ilegalmente en el edificio. Nada más. No buscaban fantasmas, no buscaban leyendas, solo buscaban concreto. Aquella mañana, el equipo recorrió cada salón con absoluta normalidad. Las oficinas, la cocina, los baños, todo parecía detenido en el tiempo. El polvo cubría los juguetes. Las crayolas seguían dentro de los pequeños vasos de plástico. Los dibujos infantiles continuaban pegados sobre las paredes, como si los niños fueron a regresar después del recreo. El último lugar por inspeccionar era el antiguo salón de lactantes. Las cunas permanecían alineadas exactamente igual que en 1993, pequeñas, de madera, cubiertas por una gruesa capa de polvo. Una de ellas estaba ligeramente mecida hacia un lado. Los ingenieros pensaron que el desnivel del piso la había movido con los años. No le dieron importancia. Encendieron la cámara térmica. La pantalla comenzó a mostrar únicamente colores fríos, azules, grises, negros. Todo era exactamente lo esperado.
hasta que la cámara enfocó aquella cuna. En el centro del colchón apareció una pequeña silueta, perfectamente definida. La forma térmica de un niño, acostado, como si estuviera durmiendo. Los ingenieros revisaron el lugar. No había nadie. Acercaron la mano al colchón. Estaba completamente frío. Retiraron la cámara. Volvieron a apuntar. La figura seguía ahí, inmóvil. Pensaron que se trataba de una falla del equipo. Apagaron la cámara, la reiniciaron, cambiaron la batería, volvieron a calibrarla. Nada cambió. La silueta permanecía exactamente en el mismo sitio. Entonces, ocurrió algo que ninguno de ellos logró explicar jamás. La pequeña figura abrió lentamente los ojos. No estaba mirando al techo, no estaba mirando la habitación. Miraba directamente a la cámara. Uno de los ingenieros retrocedió. Otro dejó caer la libreta donde tomaba notas. El operador de la cámara permanecía inmóvil, como si hubiera olvidado cómo respirar. Y entonces, la figura comenzó a incorporarse, muy despacio. Primero la cabeza, después los hombros. Finalmente, quedó completamente sentada sobre la cuna. Pero la habitación seguía vacía. Los ojos de los ingenieros no veían absolutamente nada. Solo la cámara térmica registraba aquella presencia. El operador acercó el zoom. Quería comprobar que realmente estaba viendo lo que creía. La imagen ocupó toda la pantalla. La pequeña figura levantó lentamente uno de sus brazos. No señalaba la cámara, no señalaba la puerta, señalaba la pared del fondo. Todos dirigieron la mirada hacia ese lugar. No había nada, solo una pared vieja, con la pintura desprendida, y un dibujo infantil, hecho con crayolas. Uno de los ingenieros caminó lentamente hacia él, retiró el polvo con la manga de su chamarra, y entonces pudo leer lo que estaba escrito debajo del dibujo, con una letra infantil, torpe, irregular. Decía solamente: Hoy viene mi mamá por mí. Cuando el ingeniero volvió la vista hacia la cuna, la cámara térmica había dejado de registrar la figura. La cuna estaba completamente vacía. En ese mismo instante, comenzó a sonar una caja musical, muy despacio, la misma melodía que los vecinos aseguraban escuchar desde hacía años. Pero había un detalle: ningún juguete funcionaba. No había electricidad, no había baterías, no había nada que pudiera producir aquel sonido. Los ingenieros abandonaron el edificio sin terminar la inspección. El informe técnico fue archivado. La demolición quedó suspendida durante varios meses. Y 3 integrantes del equipo solicitaron ser reasignados. Jamás quisieron volver. No porque creyeran en fantasmas, sino porque ninguno pudo explicar cómo una cámara había registrado el calor de alguien que nunca estuvo ahí. Hoy, el edificio permanece cerrado. Las ventanas fueron tapiadas, las puertas soldadas, y el tiempo terminó por esconderlo entre la ciudad. Los vecinos más antiguos todavía bajan la voz cuando pasan frente al lugar, no porque teman que algo salga, sino porque están convencidos de que alguien sigue esperando. Tal vez la tragedia terminó aquella tarde de 1993. Tal vez todo puede explicarse mediante sugestión, fallas en los equipos o simplemente coincidencias. Pero hay una pregunta que ninguno de los ingenieros pudo responder. Si aquella cuna llevaba 6 años vacía, ¿por qué la cámara térmica detectó el calor de un niño que seguía esperando a que su madre regresara por él? Si este expediente abrió una nueva puerta dentro del pabellón oscuro, te invito a acompañarme cada lunes, cuando volvamos a recorrer lugares donde la historia y el terror se despojan de sus disfraces. Déjame en los comentarios, ¿crees que algunos de los lugares conservan el último recuerdo de quienes nunca lograron despedirse? ¿O piensas que toda historia necesita un fantasma para explicar una tragedia? Y esto fue Pabellón Oscuro. Buenas noches.